Bueno, Eduardo me encargó el tema, por eso se puso él. Y me dijo un caso. Y yo decidí hacerlo un poco al revés. En vez de buscar un caso, dije, ¿qué haría si me pidieran la asesoría? ¿Qué es lo que habría que hacer en Chile concretamente? Aplicable a distintas partes, obviamente. Y después de eso dije, voy a buscar un caso que recoja estas ideas. Algunas ideas estuvieron en la presentación anterior, así que no vamos a descubrir la pólvora. Y como hay alumnos míos aquí o exalumnos, van a decir, estos son los fenicios de Dusayán. Sí, son los fenicios, van a volver a aparecer. Lo primero, voy a hablar de ambiente, de ser proactivos, de escuchar y de ponerse en el lugar del otro. Se cae la presentación, es el problema de usar Mac, que no... es que desaparece. Ahí se saltó una. Vamos a volver ahí. ¿En qué ambiente estamos? Estamos en un ambiente de una sociedad líquida y por lo tanto en que la gente no tiene referentes o no quiere tener referentes tampoco. En el caso chileno bastante fracturada, en términos académicos con la espiral del silencio a full, con la gente que uno conversa no quiere entrar en polémicas sobre la Iglesia, ni menos defender a la institución. Si uno mira la encuesta Academ de hoy día, lo que destaca, dice, es tercer mes consecutivo en que la institución peor evaluada de Chile es la Iglesia Católica, 20% de aprobación. Entonces, en ese ambiente nos encontramos a muy grandes rasgos. Lo segundo es que requiere esto es ser proactivos. Sentados no va a pasar nada. Creo que la forma de recomenzar no va a ser institucional, sino que va a tener que ser como los primeros cristianos, y no estaríamos sentados en este seminario si esos 12 señores se hubieran quedado sentados esperando, sino que son una lección de proactividad. Y eso en el fondo es salir. Por eso esto se llama la iglesia que sale, porque el proyecto que encontré que recogía estas ideas se llama la iglesia que sale, de ser proactivos. Lo tercero es escuchar. Y aquí empiezan mis fenicios. Se estaba hablando de escuchar a las víctimas. Yo estoy planteando esto en términos más amplios. Y en eso hay distintos autores de moda hoy día, unos más profundos, otros más frívolos. Pero pensé, bueno, es interesante plantear el tema de la escucha en cómo lo ve la sociedad hoy día, no solamente cómo lo podemos ver los católicos. Y dije, bueno, con autores de moda que dicen qué es lo que está ocurriendo en el mundo y qué es lo que habría que hacer. Este es uno de mis preferidos. Es más entretenido leer Harari, pero es más frívolo. Pero Chul Han, en un ensayo dentro de uno de sus libros, que es este libro, La expulsión de lo distinto, dice, escuchar no es un acto pasivo, escuchar es un prestar, un dar, un don. Es lo único que le ayuda al otro a hablar. La escucha antecede al habla. Por lo tanto, prestándole atención, que es un concepto que me parece que es interesante tener presente, que cuando uno escucha, está dando algo. Le estoy prestando atención al otro. Un segundo aspecto dice, la actitud responsable del oyente hacia el otro se manifiesta como paciencia. La pasividad de la paciencia es la primera máxima de la escucha. El ego no es capaz de escuchar. Y esto, hay toda una explicación psicológica, ¿verdad? Que escuchamos lo que queremos escuchar, etcétera, que uno tiene que dejar afuera. Y por último dice, quien solo se instala dentro de sí mismo, quien se encierra en casa, no es capaz de escuchar. La casa protege al ego de la irrupción del otro. Entonces hay que salir. Hay que escuchar el ambiente, pero hay que escuchar al otro.
el Señor nos da una lección, ¿verdad?, en esta escena de cómo escuchar el ambiente, el clima de opinión. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Clima de opinión, una encuesta. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Le pregunta a todos ellos, un focus group. Y por último, lo que importa en este caso, una entrevista en profundidad, metodológicamente, pero y Simón Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios vivo. O sea, el Señor escuchaba, y escuchaba el ambiente y escuchaba uno a uno. Por último, ponerse en el lugar del otro. Un ejemplo rápido de eso, aunque los psicólogos dicen que es muy difícil ponerse en el lugar del otro, creo que es un ejercicio que se puede. Esta es la Sagrada Familia, y esta es una maqueta que hizo Gaudí de la Sagrada Familia al revés. O sea, si un arquitecto puede hacer una maqueta invertida de lo que va a construir, me parece que nosotros como comunicadores podemos ponernos en el lugar del otro y ver las cosas como él las ve, o tratar de ver las cosas como él las ve, y no tener sesgos al escuchar. Entonces, con estas ideas, ¿qué ejemplo encontré? Encontré un sitio web de un pequeño obispado español que plantea esto: la iglesia que sale. Dice: una escucha sin prisa y sin prejuicios. Y lo que hace es abrir un canal para que la gente contacte, y hay según el caso, hay un grupo de voluntarios laicos que van y hacen acompañamiento a las personas. Se encuentra la parroquia más cercana, pone algunos testimonios de gente que hace esto, y dónde poner los datos. Somos un equipo preparado para ayudarte, queremos escuchar, ayudar a aquellas personas que pasan por dificultades, etc. No sé si el caso es exitoso o no. El obispo es bastante polémico, por lo menos, porque está revisando casos desde 1930 en adelante, etc. Pero me parece que recoge estas ideas que se pueden aplicar. Tenemos una alumna en el Magíster que está haciendo una aplicación para llevar la comunión a la gente en hospitales públicos, etcétera, y para acompañar gente. O sea, ideas surgen en las que yo creo que los laicos vamos a tener que ponernos la camiseta y salir a escuchar y acompañar a la gente, porque institucionalmente va a ser difícil por ahora. Justo en el tiempo que me diste.